Existe una diferencia entre escuchar una enseñanza y dejar que esa enseñanza te encuentre. La primera es algo que hacemos todo el tiempo. Oímos, procesamos, archivamos. La segunda es algo mucho más raro y mucho más costoso, porque implica que algo que creías tener resuelto de repente vuelve a estar abierto. Que una pregunta que dabas por contestada regresa con más fuerza que antes. Que lo que pensabas que era el piso resulta ser apenas el primer escalón. Eso es lo que ocurre cuando uno se sienta de verdad con las palabras que Jesús pronunció en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. 6 veces repite la misma estructura. 6 veces toma algo que el mundo ya había decidido que estaba claro, algo que llevaba siglos instalado como verdad incuestionable, y lo lleva a un lugar inesperado. No lo destruye, no lo descarta, lo atraviesa, y al atravesarlo, revela una profundidad que nadie había reclamado todavía. Oyeron que fue dicho, pero yo os digo, 6 palabras que se repiten 6 veces. Y cada vez que aparecen, abren una puerta que da a una habitación más interior que la anterior. Para entender el peso de lo que está ocurriendo en este texto, hay que imaginarse el contexto. Jesús está hablando a personas para quienes la ley de Moisés no era una colección de reglas externas. Era su identidad. Era el mapa del universo que les habían entregado desde niño. Era la forma en que Dios había elegido hablar a su pueblo. Y ahora viene este maestro de Galilea, que ya genera rumores y preguntas por donde pasa, y dice algo que en ese contexto suena absolutamente extraordinario. No dice que la ley está equivocada. Dice que hay algo más adentro de la ley que la ley misma no ha alcanzado todavía, como si tomara un mapa y dijera, este mapa está bien hecho, pero el territorio es más grande de lo que el mapa muestra. Déjenme mostrarles lo que está más allá del borde. La primera antítesis comienza con algo que nadie discute. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable, será culpable. No matarás, la prohibición más básica de cualquier comunidad que quiera seguir siendo humana. Todos están de acuerdo. Nadie levanta la mano para objetar. Y entonces Jesús se detiene justo antes del momento del crimen y señala la cadena, el enojo que se alimenta en silencio. El resentimiento que se instala y se va volviendo más denso con el tiempo. La palabra de desprecio que se lanza como si no pesara nada. Necio, inútil, no vales nada. Y dice que ahí, en ese nivel, hay algo que merece la misma seriedad que el acto final. Esto no es desproporcionado cuando uno lo piensa despacio. Jesús no está equiparando legalmente un insulto con un asesinato. Está señalando una continuidad, una violencia que comienza mucho antes de que las manos actúen. Que comienza en el momento en que uno decide que la dignidad de otro ser humano es reducible. Que su humanidad puede ser disminuida con un gesto, con una mirada que lo clasifica como inferior o como irrelevante. ¿Cuántas veces al día ocurre algo parecido en el interior de nuestra mente, si somos honestos, no necesariamente con palabras dichas en voz alta? A veces solo con ese juicio rápido y silencioso con que categorizamos a las personas según si nos resultan útiles, amenazantes, agradables o prescindibles. Jesús no está legislando sobre delitos externos. Está poniendo el dedo en el lugar donde todo comienza, en la calidad de la mirada con que nos relacionamos con los demás, y luego añade algo que es uno de los gestos más concretos y más radicales de toda esta sección. Dice que si vas camino al altar con tu ofrenda, y en ese momento recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dejes la ofrenda ahí mismo, vayas primero a reconciliarte y luego vuelvas. La ofrenda puede esperar, la relación rota no puede. Lo ritual tiene su lugar, pero ese lugar no está por encima de la persona que está esperando del otro lado de una conversación difícil que ninguno de los dos ha querido tener. Hay en esto una inversión que el mundo religioso suele resistir profundamente, porque el mundo religioso tiende a organizar sus prioridades exactamente al revés. Primero el templo, primero la forma correcta, primero lo que se puede ver y certificar desde afuera. Y Jesús dice que no, que el corazón de la vida espiritual no está en el ritual bien ejecutado, sino en las relaciones bien cuidadas.
que lo sagrado no habita principalmente en los lugares de culto, sino en el espacio que se abre entre dos personas que han decidido volver a mirarse. La segunda antítesis toca otro mandamiento que nadie discute. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De nuevo, el mismo movimiento hacia adentro, no el acto, sino el lugar donde el acto nace. La mirada que ya contiene una intención. El pensamiento que ha convertido a otro ser humano en un objeto disponible para el propio deseo. Y lo que Jesús está describiendo aquí tiene un alcance que va mucho más allá de la dimensión sexual. Está hablando de una forma de ver, de una manera de relacionarse con los demás que lo reduce a su utilidad para el propio yo. Y esa forma de ver, cuando se vuelve habitual, cuando se convierte en el lente desde el cual uno mira el mundo, corroe algo muy fundamental, la capacidad de estar en presencia de otro ser humano sin querer usarlo, controlarlo, poseerlo de alguna manera. Lo que sigue en el texto ha generado más malentendidos que casi cualquier otra cosa en los evangelios. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. La historia registra personas que tomaron esto literalmente, con consecuencias que el propio Jesús habría considerado una distorsión profunda de su intención, porque aquí está usando el lenguaje hiperbólico que era completamente familiar en la tradición de sabiduría de su tiempo. No está dando instrucciones, está transmitiendo una urgencia. Dice, lo que sea que te lleva sistemáticamente hacia el lugar donde reduces a los demás a objetos de tu propio deseo, necesitas confrontarlo con esa misma seriedad radical, no con ligereza. No con la actitud de que así son las cosas y no hay nada que hacer, porque sí hay algo que hacer. Y comienza por aprender a ver de otra manera, a ver a las personas como fines en sí mismos, no como medios para los propios fines. Y eso, en el mundo actual donde la instrumentalización del otro se ha vuelto casi la norma, es una de las formas más radicales de contracorriente que existen. La tercera antítesis aborda el divorcio. Fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Para escuchar esto, sin las distorsiones de siglos de debate teológico, hay que volver al contexto. En el mundo de aquel tiempo, una mujer sin marido era una mujer sin protección económica ni social. Las leyes del divorcio de entonces podían permitir que un hombre descartara a su esposa por razones absolutamente triviales, dejándola en una situación de vulnerabilidad extrema. Lo que Jesús está haciendo en ese contexto específico no es construir un código legal universal. Está defendiendo la dignidad de quien era más fácilmente descartada. Está diciendo que las personas no son descartables, que los vínculos de compromiso no son contratos de conveniencia que se anulan cuando dejan de ser cómodos o cuando aparece algo más atractivo, y que una sociedad donde los lazos más íntimos son fácilmente disolubles, donde el compromiso se evapora ante la primera dificultad real, pierde algo fundamental: la capacidad de construir sobre algo que dure. Esta enseñanza no pretende ser una regla rígida aplicable mecánicamente a cada situación particular de cada tiempo y cada cultura. Es algo más profundo que una regla. Es una defensa de la seriedad del vínculo, de la dignidad del más vulnerable, de la idea de que las personas que amamos no son recursos que usamos y devolvemos cuando dejan de satisfacernos. La cuarta antítesis toca los juramentos, y es quizás la que más sorprende por su aparente menor urgencia en comparación con lo que vino antes. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. ¿Por qué le importa tanto esto a Jesús? No es algo menor al lado del enojo que lleva al crimen o del deseo que convierte al otro en objeto. Pensemos en lo que revela la necesidad de jurar. Si alguien necesita invocar al cielo, a sus seres queridos, a todo lo que considera sagrado, para que sus palabras sean creídas, es precisamente porque sus palabras ordinarias no bastan. La necesidad del juramento es el síntoma de un mundo, donde la palabra dada sin refuerzo no es confiable,
donde la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es la excepción, no la norma law que Jesús propone es algo radicalmente más exigente y más hermoso al mismo tiempo. Que el sí sea sí, que el no sea no, que no haga falta ninguna garantía extra, porque la persona misma sea la garantía. Sí, que haya tal unidad entre el interior y el exterior, entre las palabras y los hechos, que el simple acto de decir algo sea suficiente. ¿Conoces a alguien así? Alguien cuya palabra, dicha simplemente, sin juramentos ni testigos ni contratos adicionales, pesa más que la firma notariada de otros. Esa persona tiene algo que se ha vuelto escaso: integridad en el sentido más literal de la palabra. Unidad, lo que dice y lo que es forman una sola cosa. Y Jesús dice que esa coherencia total, no debería ser una rareza admirable. Debería ser el punto de partida. En un tiempo donde las palabras se han devaluado hasta el punto en que nadie espera que la mayoría de ellas sean verdaderas, donde la política y la publicidad se construyen sobre capas de semi-verdades cuidadosamente maquilladas. Esta enseñanza resulta casi escandalosa en su simplicidad. Sé alguien cuya palabra valga. Sé alguien que no necesite jurar porque todo el mundo ya sabe que lo que dices, lo cumples. La quinta antítesis es la que más directamente confronta uno de los instintos más arraigados que tenemos. Oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este texto ha sido malentendido de maneras extraordinariamente diversas a lo largo de la historia. Algunos han leído en él una invitación a la pasividad absoluta. Otros lo han usado para defender situaciones de abuso, como si aguantar el maltrato fuera una virtud espiritual, y hay que decir con claridad que ninguna de esas lecturas captura lo que Jesús está enseñando. Para empezar, la ley del ojo por ojo no era en su origen una invitación a la venganza. Era exactamente lo contrario. Era un límite a la venganza. Antes de esa ley, la respuesta a un daño recibido podía ser desproporcionada e infinita. Matas uno de los míos, yo destruyo a 10 de los tuyos. La ley del talión establece una proporcionalidad, un ojo por ojo, no 10. Es un freno al ciclo de la violencia, no un permiso para él, y Jesús no está descartando ese freno. Está preguntando si es posible salir del ciclo por completo. Si puede haber alguien que no solo limite la respuesta, sino que decida ser el lugar donde el ciclo se detiene. La imagen de volver la otra mejilla necesita su contexto para no ser malentendida. En la cultura de aquel tiempo, golpear a alguien en la mejilla derecha con la mano derecha implicaba hacerlo con el dorso de la mano, que era el gesto específico de humillación social, el gesto que le decía al otro que era inferior. Y volver la otra mejilla era, paradójicamente, un gesto de dignidad. Era decir, no puedes humillarme, no tienes ese poder sobre mi sentido de valor. Puedo mirar lo que estás haciendo sin que eso me defina. Lo mismo ocurre con caminar la segunda milla. Si un soldado romano podía obligar a un civil a cargar su equipo por una milla, ir 2 millas voluntariamente transformaba toda la dinámica. Dejaba de ser una imposición para convertirse en un acto libre. El que era forzado se convertía en el que elegía. Y esa diferencia, aunque parezca solo interior, lo cambia todo. Todo esto no es pasividad. Es algo mucho más difícil. Es negarse a dejar que el agresor dicte los términos del encuentro. Es mantener la iniciativa interior cuando el exterior es siendo controlado por otro. Es conservar la dignidad no porque nadie te la quite, sino porque tú decides no entregarla. Y hay algo profundamente liberador en esto, aunque cueste reconocerlo. Porque la necesidad de venganza, el deseo de que el otro pague y de que el mundo lo vea pagar, ata al que quiere vengarse al que le hizo daño de una manera que puede durar años, décadas, a veces toda una vida. El que ha soltado esa necesidad no es el que perdió, es el que encontró algo más valioso que el desquite, su propia libertad interior. Minji, entonces llegamos a la sexta antítesis, que es, en muchos sentidos, el corazón de todo lo que vino antes. La que recoge las 5 anteriores y las lleva a su expresión más radical y más desconcertante. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo,
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es la enseñanza que más personas conocen, y también la que menos personas se toman en serio. Porque la reacción más honesta cuando uno la escucha de verdad no es admiración, sino desconcierto. ¿Cómo? ¿Cómo se ama a alguien que te ha causado un daño real? ¿Cómo se bendice a quien te ha hablado con desprecio? ¿Cómo se ora por quien activamente trabaja en tu contra? Lo primero que vale la pena reconocer es que Jesús no está pidiendo aquí que finja, no está pidiendo una sonrisa forzada, ni una negación de la realidad, ni que llames bueno a lo que es malo. Está pidiendo algo más específico y más posible que todo eso. Que no dejes que el odio hacia el enemigo se instale en ti y te cambie desde adentro. Porque eso es exactamente lo que hace el odio. Cambia al que odia, no necesariamente al odiado. El que carga con el resentimiento no le está haciendo daño a quien lo provocó, se lo está haciendo a sí mismo, a su propia capacidad de percibir el mundo con claridad, a su propia apertura hacia los demás, a su propia paz. Pero hay algo más que Jesús añade, y que es quizás la parte más filosóficamente profunda de toda esta sección. Da una razón específica para este amor que desafía toda lógica de intercambio. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Piensa en esa imagen por un momento. El sol sale cada mañana sin hacer una evaluación previa de quién merece verlo. La lluvia cae sin revisar primero el historial moral de cada campo que va a regar. No hay un sistema de méritos que determine quién recibe la luz y quién se queda en la oscuridad. Hay una generosidad que no depende de la respuesta del receptor, y dice que el amor que se parece a eso, el amor que no tiene condiciones de merecimiento, es el amor que revela algo de la naturaleza de lo divino. Porque amar a los que nos aman no revela nada especial sobre quiénes somos. Cualquiera hace eso. Hasta el que vive de la manera más egoísta imaginable cuida a los suyos. Eso no es notable. Lo que dice algo diferente sobre la profundidad de un corazón es amar cuando no hay garantía de que ese amor sea correspondido. Cuando el costo es real y el retorno es incierto, eso no es debilidad. Es la forma más sofisticada de fortaleza que existe. Cuando uno toma estas 6 antítesis juntas y las contempla como un conjunto, algo emerge que no es inmediatamente obvio al leerlas por separado. Hay un hilo que las une a todas, y ese hilo no es una lista de comportamientos más exigentes que los anteriores. Es una pregunta sobre el origen de los comportamientos. ¿Desde dónde actúas? ¿Desde el miedo o desde la libertad? ¿Desde el ego herido o desde algo más profundo que el ego? ¿Desde la reactividad o desde una elección consciente? El enojo que lleva al crimen nace en un lugar del interior. El deseo que convierte al otro en objeto nace en un lugar del interior. La incapacidad de habitar el compromiso nace en un lugar del interior. La palabra que no vale nada revela el estado de ese interior. La necesidad de venganza responde a un interior que no ha encontrado otra manera de recuperar su dignidad. Y el amor al enemigo requiere un interior que ha encontrado una fuente de valor que no depende de cómo lo traten los demás. Lo que Jesús está describiendo a través de estas 6 antítesis no es un código de conducta más estricto. Es el retrato de un tipo de persona. Una persona cuyo centro interior es suficientemente estable como para no ser arrastrada por cada corriente de provocación, de deseo, de herida o de miedo. Una persona que responde en lugar de reaccionar, que elige en lugar de ser llevada, que puede habitar el conflicto sin ser consumida por él. Para cerrar esta sección, Jesús pronuncia una frase que ha generado más incomodidad que quizás ninguna otra en los evangelios. Sed pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra griega que aquí se traduce como perfecto es teleios. Y teleios no significa sin defectos, no significa impecable ni inmune al error, y significa completo, maduro, que ha llegado a la expresión plena de lo que fue diseñado para ser. Un árbol teleios es un árbol que ha crecido hasta dar el fruto para el que fue plantado. Una persona teleia es alguien que está viviendo desde la profundidad de lo que realmente es,
no desde la superficie de lo que le conviene aparentar. No es una invitación a la perfección moral en el sentido de no cometer errores nunca. Es una invitación a crecer hacia adentro, a convertirse en alguien cuyo interior y cuyo exterior sean cada vez más la misma cosa, cuyas palabras y sus acciones hablen el mismo idioma, cuyo amor no esté condicionado por lo que recibe a cambio, cuya mirada sobre los demás tenga algo de la amplitud sin favoritismos con que el sol sale cada mañana sobre todos. Ahora bien, todo esto puede escucharse como algo hermoso en abstracto y aún así no aterrizar en ningún lugar concreto, porque la pregunta que siempre aparece después de una enseñanza como esta es: ¿y en la vida real, cómo se ve? Cuando suena la alarma por la mañana, cuando hay que lidiar con una persona difícil, cuando el resentimiento lleva meses instalado, cuando el compromiso cuesta más de lo que uno calculó, cuando el enojo parece completamente justificado y la mansedumbre parece ingenuidad. Precisamente ahí es donde estas 6 antítesis se vuelven más relevantes, no menos, porque no son una descripción de cómo debería ser el mundo si todo fuera fácil. Son una descripción de cómo alguien puede vivir desde un lugar de profundidad y propósito precisamente cuando el mundo no coopera. Pensemos en el enojo. Vivimos en una época que lo ha normalizado como forma de participación. Las redes sociales funcionan con él, la polarización política se alimenta de él. Y la primera antítesis no prohíbe el enojo genuino, sino que invita a examinarlo, a preguntarse: ¿este enojo me lleva hacia algo verdadero o me está alejando de mi propio centro? Pensemos en la codicia, en su sentido más amplio. Es el mecanismo por el cual reducimos a los demás a objetos, no solo en el sentido del deseo sexual, también en el económico y laboral, donde las personas son recursos que se explotan mientras son útiles y se descartan cuando dejan de serlo. La segunda antítesis pregunta: ¿cómo miras a las personas con quienes te cruzas cada día? ¿Las ves realmente? Pensemos en el compromiso. Vivimos en una cultura de la opción permanente, donde todo puede cancelarse cuando deja de satisfacer plenamente. La tercera antítesis no es un argumento legal, es una pregunta sobre si somos capaces de habitar de verdad las promesas que damos. Si nuestra palabra tiene raíces más profundas que las emociones del momento presente, pensemos en la honestidad cotidiana. ¿Cuántas veces, en un día ordinario, decimos cosas que no creemos del todo, prometemos lo que no pensamos cumplir, pintamos de forma más favorable lo que en realidad dudamos? La cuarta antítesis pregunta: ¿eres alguien cuya palabra vale? ¿Habitas de verdad en lo que dices? Pensemos en la reactividad. La quinta antítesis no pide que renunciemos a los límites. Pide que esos límites los pongamos desde la libertad, no desde la necesidad de devolver el golpe, poder nombrar lo que no está bien sin necesitar destruir al que lo causó. Poder salir de una situación injusta con la dignidad intacta, no porque nadie te haya tratado mal, sino porque tú no respondiste desde la herida. Y pensemos en el resentimiento que la mayoría de nosotros llevamos hacia alguien, que en la vida diaria raramente tiene la forma de un enemigo declarado. Más frecuentemente tiene la forma de alguien en el trabajo que te ha complicado la existencia, de un familiar con quien llevas años en un conflicto sin resolver, de alguien a quien nunca le has dicho lo que te hizo y eso que no has dicho lleva tiempo pesando más de lo que debería. La pregunta que la sexta antítesis hace no es si deberías fingir que lo que pasó no importa, sino algo más pequeño y más posible. ¿Estás dispuesto a no dejar que esa persona siga ocupando tanto espacio interior? Porque el perdón, en su sentido más profundo, no es un regalo que le das al que te hizo daño. Es un regalo que te haces a ti mismo. La decisión de no seguir siendo definido por lo que alguien más eligió hacerte. Eso es lo que el maestro enseñó aquella tarde, con esas 6 frases que comenzaban de la misma manera y terminaban siempre en el mismo lugar. En la invitación a vivir desde adentro hacia afuera, desde lo que somos en lo más profundo hasta lo que hacemos en lo más cotidiano. Y la pregunta que deja abierta, la pregunta que estas 6 antítesis hacen en conjunto, no es si puedes cumplir con todo esto de manera perfecta e inmediata, sino algo más pequeño y más real. ¿En cuál de estas 6 áreas sientes que hay algo que necesita moverse?
¿Dónde hay un enojo que has estado alimentando sin examinarlo? ¿Una forma de mirar a alguien que lo reduce a menos de lo que son? ¿Un compromiso que no estás habitando de verdad? ¿Una palabra que das fácilmente pero que no siempre cumples? ¿Una herida a la que sigues respondiendo con reactividad? ¿Un resentimiento que ya lleva demasiado tiempo ocupando un lugar que podría estar libre? No hay que responder todas las preguntas al mismo tiempo. Con una es suficiente, con la que más incomoda, con la que señala el lugar donde hay algo vivo que todavía no ha terminado de moverse. Porque esa incomodidad específica, si uno la deja hablar en lugar de silenciarla, suele señalar exactamente el lugar donde el crecimiento puede ocurrir. Y ese lugar, por incómodo que sea, es siempre el lugar más interesante donde estar. La misión de hoy nace de ahí. Antes de que termine el día, elige una de estas 6 enseñanzas. Solo una. La que más te haya tocado, la que más te haya inquietado, o la que sientas que tiene algo concreto que decirle a tu vida en este momento. Y luego haz algo real con ella. Si es el enojo, busca a la persona con quien tienes una conversación pendiente que has postergado porque imaginas que será difícil. No tienes que resolver todo hoy. Solo da un primer gesto, un mensaje, una pregunta genuina sobre ¿cómo están? Si es la forma en que miras a las personas, elige a alguien que normalmente pasa desapercibido en tu vida cotidiana, alguien que existe en el fondo sin que realmente lo veas, y preséntale atención real. Pregúntale algo. Escucha su respuesta como si importara, porque importa. Si es el compromiso, piensa en una promesa que diste hace tiempo y que se ha ido desdibujando, y da un paso, solo uno, para volver a habitarla. Si es la palabra, practica durante las próximas horas decir solo lo que realmente crees, sin exagerar, sin decorar, sin prometer lo que no piensas cumplir. Sí cuando es sí, no cuando es no. Si es la reactividad, busca la próxima situación donde normalmente responderías desde el impulso o desde la herida, y antes de responder, respira. Un segundo, solo uno. Ese segundo es el espacio donde algo diferente puede ocurrir. Y si es el resentimiento que llevas cargando hacia alguien, hoy no tienes que perdonar por completo, ni reconciliarte, ni fingir que todo está bien. Pero sí puedes hacer una cosa, decidir que esa persona va a ocupar menos espacio en tu interior que ayer. No por su bien, por el tuyo, una acción, pequeña pero real, hecha hoy, en el mundo concreto donde vives. Eso es lo que el maestro propuso aquella tarde en la colina, con esas 6 frases que comenzaban siempre de la misma manera. No una transformación perfecta e instantánea, sino un paso. Una decisión que, repetida con el tiempo, con tropiezos y con días mejores que otros, se convierte en una vida. Y, quizás eso es lo que buscabas cuando llegaste aquí.